Bueno, estamos acá en este espacio conversando con Valeria Rodríguez Lamas, aprovechando, ¿no?, que siempre tenemos un espacio de teórico para poder hablar un poquito de la oratoria, y bueno, lo vamos a hacer de esta manera. ¿Qué te parece, Valeria? Buen día, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, compartir un espacio con ustedes y con vos, Libby, en particular. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, nos encontramos acá porque tenemos algo muy específico para trabajar, que es el tema de la oratoria, pero la oratoria con algo que nos implica a todos en nuestra vida cotidiana, que es el uso del tapaboca o barbijo. ¿Verdad, Valeria? Digo, Porque vamos a... no Sí, solo, no solo para los que están dando clase con presencialidad física, en burbujas o no, sino también para los que en la vida cotidiana vamos a hacer las compras o nos movemos o hacemos trámites, ¿no?, que estamos todo el tiempo con el barbijo. Pero bueno, exactamente. contanos vos un poquito algunos consejos. Sí, sí, bueno, lo primero que tenemos que entender es que digo, cuando hablamos de oratoria, que parece que uno se refiriera solamente a un discurso dado desde el balcón de la Casa Rosada, no, tiene que ver con todos los dispositivos fonorrespiratorios que se ponen en acción desde el momento en que hablamos. Por supuesto, no todas las circunstancias nos implican ni el mismo esfuerzo ni la misma preparación fonorrespiratoria, pero hay situaciones donde se nos exige más. Por ejemplo, las situaciones de aula o las situaciones de interacción vocal en un contexto donde hay mucho sonido, como por ejemplo en la calle. Entonces, esas situaciones que ya de por sí nos implican, nos demandan un esfuerzo extra, ahora este esfuerzo, esta exigencia se duplica porque tenemos realmente un elemento que nos cubre nariz y boca. Nadie va a discutir ya a esta altura del partido que el uso del barbijo es obligatorio. No, partamos de esa base. Pero mientras lo llevamos puesto, también es bastante que nos falta el aire. No estamos acostumbrados a usar barbijo, por lo menos las personas que trabajamos en docencia, no usábamos, las personas de la vida cotidiana no usábamos barbijo. No, y es cierto Entonces, lo que vos marcás, Valeria, que uno siente que le falta el aire. totalmente, y haciendo las cosas más cotidianas, digo, llevando adelante las tareas más cotidianas, caminando, parándonos a hablar con alguien, ni hablar cuando damos una clase. Cuando usamos el barbijo, no se trata de que respiremos mal, se trata de que se ven afectadas dos centrales que son claves en nuestra respiración y en nuestros procesos de articulación vocal. Una es la calidad del aire que respiramos y otro es el confort o la comodidad vocal. Entonces, a ver, en cuanto a la calidad del aire que inspiramos, ¿no? Estamos respirando adentro de una tela. Y no solo adentro de una tela, adentro de capas superpuestas de tela. Digo, hay docentes, yo tengo docentes, compañeros, compañeras, que usan dos barbijos al momento de dar clases, y a esto le suman la mascarilla. Entonces, el intercambio de gases adentro del barbijo, entre el dióxido de carbono y el oxígeno, sí se concentra, y efectivamente tenemos una respiración más limitada. Ahora, ¿cómo se traduce esto realmente a lo que pasa adentro de la mascarilla o del barbijo del tapaboca? Nosotros respiramos, cuando respiramos saludablemente, respiramos e inspiramos por la nariz. Esta es una respiración que es muy gentil, es una respiración muy hospitalaria, porque el aire se entibia y se humidifica por la nariz. El asunto es que cuando empezamos a sentirnos exigidos con nuestra respiración, no solamente respiramos por la nariz, sino que compensamos haciendo grandes inspiraciones por la boca. O sea, pensemos en nuestra vida cotidiana, vamos caminando, es lo que decís vos, vas al supermercado, te apurás a cruzar una calle, vas con el barbijo puesto, vas respirando por la nariz y cada tanto haces una inspiración profunda compensatoria, haces por la boca. El aire que entra por la boca no es tibio y húmedo, es frío y seco, e impacta directamente en nuestra forma de respirar y en la salud de nuestras cuerdas vocales. No, eso por un lado. Ahora, por otra parte, respirar adentro de la cuenca de un barbijo sí supone un esfuerzo extra. Entonces, este esfuerzo extra nos quita naturalidad y comodidad respiratoria. Y a esto le vamos a sumar algo, que es que en general el aire adentro del barbijo se empieza a humedecer. Y uno empieza a sentir todavía
una incomodidad más grande, porque sentís que a veces la tela del barbijo se te empieza a pegar a los labios o a la nariz. Ahora, además, traslademos esto al aula. ¿Y ¿no? qué hace Porque uno, además Valeria? ¿Se lleva varios barbijos en la cartera? Bueno, a ver, esto es la receta de la abuela. Siempre tener un barbijo de reserva es fundamental. Otra cosa importante también es esta, ¿no? Digo, los barbijos no son todos iguales. Entonces, de acuerdo al material con el que estén hechos, con el que estén elaborados, la absorción del sonido va a ser diferente. Y esto va a impactar significativamente en el esfuerzo respiratorio vocal que hagamos también. A ver, por ejemplo, un barbijo de tela común y silvestre o un barbijo quirúrgico absorbe mucho menos el sonido. O sea, el barbijo quirúrgico nos protege excelentemente bien, cosa por lo tanto deberíamos destinar al personal de salud, ¿no? Preservárselo. Pero claro, el sonido se absorbe menos, entonces es mucho más sencillo hablar, interactuar y respirar con otros mientras lo llevamos puesto. ¿Qué pasa con los barbijos, los N95, por ejemplo? Nos protegen muy bien, pero tienen doble o triple capa de tela. Entonces la absorción del sonido es mucho más grande y el esfuerzo vocal también es significativamente más grande. Una sugerencia, a ver, ¿qué tenemos que hacer frente a esta situación? Lo que yo llamo ahorro vocal. Imaginemos esto, que a ver, Libby, si nos pasa a todos los que trabajamos actualmente desde que empezó la pandemia adentro de un aula. Hay mucha competencia sonora. ¿Por qué hay competencia sonora? Porque estamos trabajando en instituciones con todas las puertas y las ventanas de aulas contiguas que están abiertas. Entonces, si uno pudiera ponerse de acuerdo con su colega, ¿no? Con él o la docente que tiene al lado, decir, bueno, pará, habla vos ahora, hace una pausa y arranco yo, pero no se puede. Entonces, ¿qué hacemos? Damos toda la clase, no solamente a veces escuchándonos adentro de una campana como si estuviéramos dentro de una pecera, sino que escuchamos la clase de al lado. Eso por un lado. Por otro lado también, y esto es algo que a mí también me ha pasado, dar clases en un mismo espacio común, abierto, aireado, seguro, como por ejemplo un patio, compartiendo el mismo patio con otro docente. Entonces el patio se divide en dos, tenés dos grupos, dos burbujas, dos docentes. La competencia sonora es enorme. Entonces, ¿qué hacemos? Con un barbijo, con nuestra voz, con nuestra respiración exigida y en este contexto tan particular de dar clase. Bueno, ¿cómo se traduce entonces este ahorro vocal a lo que pasa adentro de un barbijo? Lo primero que yo voy a sugerir son 5 sugerencias, 5 recomendaciones básicas. Lo primero es hablar más pausado de lo habitual. Esto es muy, pero muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque si hablamos más pausado, podemos coordinar más sencillamente todos los procesos fonorrespiratorios. Es decir, mientras hablamos, hacemos pausas, inspiramos, cargamos una buena cantidad de aire, evitamos agitarnos, volvemos entonces a expresarnos con nuestra voz y lo vamos haciendo con fluidez, con regularidad, evitando además la arritmia respiratoria, esto es la alternancia todo el tiempo de respirar por la nariz y por la boca como si fuéramos pescados pidiendo ayuda, que además se traduce en que ahí sí vamos a empezar a experimentar la sensación de falta de aire. Eso por un lado, hablemos más pausado. Pensemos que con la respiración dentro del barbijo, esto cambió todas las reglas del juego respiratorio. Entonces hay que aprender a respirar otra vez, usando un tapaboca. Segundo, abrir mucho más la boca al hablar. Hay que hacer una prueba de fuego. Si vos estás dando una clase o estás sosteniendo una interacción verbal, vocal, con quien sea en la calle, en un pasillo, digo, en el palier de tu casa, ¿no? Saliendo de tu casa en cualquier lado. Y las personas te preguntan 2 o 3 veces, perdón, ¿qué dijiste? ¿Podés decírmelo otra vez? Algo habitual. Ahí hay algo que seguir trabajando. Entonces, lo primero que yo digo es, trabajemos la apertura de la boca. Abramos más la boca. ¿Por qué abramos más la boca? En general, cuando usamos un barbijo, movemos menos los labios. Cuando movemos menos los labios, articulamos
peor. Es decir, lo primero que se ve afectada es nuestra dicción, que es la adecuada pronunciación limpia, despejada, de vocales y consonantes. Abrir la boca permite justamente compensar de alguna forma esta dicción que va a ser más recortada, no más deficiente, pero sí más recortada por la propia tela del barbijo. En tercer lugar, concentrarnos en una respiración que es costodiafragmática y abdominal. Esto es muy importante. ¿Por qué? ¿Cuál es esta respiración? Es la respiración más profunda. Cuando nosotros inspiramos rápido, y la respiración más rápida, más superficial de todas, es la que es a nivel clavicular. La respiración cortita. Esta respiración nos salva de ciertas situaciones, porque nos permite reaccionar rápido, pero a la larga no genera un soplo sostenido que nos dé confort al momento de expresarnos vocalmente. En cambio, cuando permitimos el pasaje del aire hacia la zona del abdomen, y como yo digo, nos cargamos de aire, y ahí sí todo nuestro sistema de coordinación fonorrespiratoria funciona como un fuelle, ¿no? Como un bandoneón que hace subir el aire y transforma ese aire maravilloso en un sonido. Ahí sí el soplo es mucho más resistente. Entonces, ¿qué permite esta respiración? Que tiene que ser consciente en este nivel de barajar y dar de nuevo con barbijo. Entonces, que sea consciente significa que tenemos que ponerle intencionalidad a nuestro proceso respiratorio. Inspiramos por la nariz y llevamos el aire a la zona del abdomen. ¿Esto qué implica? Que la intensidad sonora de nuestra voz no solamente va a ser más grande, sino que vamos a poder cargarla, sostenerla por más tiempo y a una mayor distancia. Entonces tenemos hasta ahora, hablamos más pausado, abrimos más la boca, exactamente, sostenemos una respiración costodiafragmática, lo que nos permite mayor volumen, mayor intensidad vocal, proyectarla más lejos y por más tiempo. Ya ahí tenemos 3 grandes ventajas. Tenemos una cuarta, que es la postura. No es un detalle menor. Aquellos docentes, aquellas docentes, o las personas que trabajan, interactuando con otras, muchas veces están habituadas a hacerlo detrás de un escritorio. Es muy cómodo, funciona bastante bien en situaciones donde tenemos a alguien cerca, cosa que no es el caso, porque no importa el barbijo que usemos, tenemos que mantener la distancia social, pero claro, no funciona ahora en donde tenemos burbujas, con espacios de por medio, porque tenemos muchas veces un banco de por medio, burbujas, espacio de por medio, aulas con competencia sonora, en medio de todo esto el barbijo. Entonces, ¿qué postura es la más recomendable? Primero, estar de pie, y estar de pie frente al escritorio. Pongamos que estamos dando clases en un aula, ¿no? Bueno, yo me voy a parar de frente al escritorio. Entonces, de frente al escritorio, esperen que tengo un gato saliendo por una ventana, ahí está. De frente al escritorio, nos paramos en simetría corporal relajada. Esto es muy importante. ¿Cómo es una postura simétrica y relajada? Primero, los hombros se alejan de las orejas. O sea, pensemos que estamos paradas, ¿sí? Yo tengo los hombros, primero los alejo de las orejas, ¿no? Los roto un poquito para atrás y los bajo. Hombros bajos y relajados. Segundo, tenemos 2 pies, apoyemos las 2 plantas bien en el piso. Tenemos uno, apoyemos uno. Pero bien apoyados los pies en el piso. Las piernas ligeramente separadas. Y lo que yo sugiero es un poquito inclinada la cabeza hacia arriba. ¿Sí? Entonces, bien parados, una postura de hombros relajada. ¿Qué hace esta postura? Que proyectemos, nos permite proyectar nuestra voz. El sonido son ondas que viajan. Entonces, ya de por sí, preparamos una pista de despegue que es la más adecuada, incluso frente al desafío de hablar usando un barbijo puesto. Y por último, y es la última, es muy importante también, que tiene que ver con preservar nuestros espacios de descanso y de recuperación, de restauración vocal. Esto no es un detalle tampoco. ¿Por qué? Porque entramos a un Zoom, salimos del otro, corremos a una clase presencial. En el medio, con todo el sonido, vamos saludando gente. Sí, nos vemos mañana, sí, pero chau, profe, sí, chau. Bueno, cuando llegué ya no tengo más garganta.
incluso cuando estoy adentro de una institución educativa o estoy dentro de mi trabajo. Entonces, los espacios entre encuentros con otras personas, entre un Zoom, entre una reunión virtual, silencio y agua. Nada repara más la voz, yo no me voy a cansar nunca en la vida de decir esto, pero nada repara más la voz que agua, aire y descanso vocal. Agua no es agua helada, es agua a temperatura ambiente. Y como siempre, evitar las bebidas que son demasiado astringentes, ni hablar de las bebidas alcohólicas, ¿no? Digo, evitar las bebidas astringentes porque impactan directamente en los pliegues membranosos que funcionan como cuerdas vocales, ¿no? Y bueno, ya volverá el festival de los abrazos, ya volverá el mate compartido con otros, el momento de arrancarse los barbijos, tirarlos en un cajón, como quien guarda un trapo viejo, pero mientras tanto hay que respirar profundo y como decía Machado, hoy es siempre todavía. Así que a seguir para adelante. Bueno, vale, muchísimas gracias, que nos van a venir muy bien estos consejos para, bueno, para dar clases en tiempo de pandemia con barbijo. Muchísimas gracias y bueno, seguiremos otro día, ojalá que en la presencialidad física. Un gran placer, un besote y a seguir cuidándose.